Querétaro, México, 19 de junio de 1867. ¡Atención, pelotón! Voy a morir por una causa justa. ¡Prepare! Por la independencia y libertad de México. ¡Apunten! Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Fuego! ¡Viva México! Francisco José y Fernando Maximiliano. El primogénito y el segundo de los hijos nacidos de la Casa de Habsburgo. Son hermanos distintos. No son iguales ni en el carácter ni en el talento. Pero sobre todo difieren en su derecho de nacimiento. Aun cuando Maximiliano ansía la corona, su hermano mayor está destinado a portarla. Franz Josef, ich bin der Kaiser und der ist geboren. Das ist meine Krone. El cuarto imperial de ambos niños. El Palacio de Schönbrunn, en Viena. Un mundo en orden, un orden muy antiguo. Medio siglo separa a los muchachos de su famoso antepasado, la emperatriz barroca María Teresa. Desde su reinado no han habido muchos cambios en estos salones, pero no hay escapatoria de los cambios radicales que esperan a estos dos jóvenes. Su formación, que se rige conforme a los cánones, sigue un estricto plan de estudios conservador, idiomas extranjeros, un oficio de tipo civil, ejercicios militares, matemáticas y contabilidad. ¡Maximilian! Las finanzas aburrirán al joven Maximiliano durante toda su vida, pero lo fascinan la naturaleza, la historia y las artes. Maximiliano, un hijo de la era romántica, tiene buen ojo para lo bello, pero para muchas otras cosas está ciego. En contraste, la pasión de su hermano mayor es el ejército. Francisco José se convertirá pronto en el emperador de Austria. Su majestad será un joven de 18 años. Aquí el carácter o el talento no determina el destino. Lo que cuenta es el derecho de nacimiento. Un hijo nacido en segundo lugar de nuestros días, Jorge de Habsburgo-Lothringen, nieto del último emperador de Austria, explica. Man wächst auf damit, dass der ältere Bruder anders behandelt wird, andere Aufgaben bekommt, andere Verpflichtungen hat. Und das ist sowohl positiv wie negativ, weil er hat andere Möglichkeiten, weil er natürlich der Ältere ist und deswegen auch ganz anders behandelt wird. Aber er hat damit eben negativ, er hat sehr viel mehr Verantwortung, was einem als jüngeren Bruder einen sehr viel größeren Freiraum lässt, dass man selber sehr viel mehr machen kann. La libertad es una palabra ajena en el contexto de una dinastía como esta. Pero cuando el emperador encarga a su hermano menor la modernización de la marina, Maximiliano tiene oportunidad de vivir su pasión por el mar y la navegación. Maximiliano ordena buques de guerra de diseño británico, inicia expediciones científicas, se entrena como oficial de la marina y a los 22 años es el contraalmirante. Der Aufbau der Marine war sicherlich eine Entscheidung des Kaisers.
und dass der Kaiser gesehen hat, dass er damit in seinem Bruder einen großen Unterstützer hat, dem diesen Bereich sehr interessiert und der gewillt war, diesen Bereich auch, sagen wir, mit modernen Gedanken voranzutreiben, war bestimmt ein großer Vorteil für ihn, weil die Entscheidung ist zwar vom Kaiser gefallen, aber Maximilian konnte sich da entfalten und hat da auch sehr viel geleistet, die österreichische Marine aufzubauen. A la edad de 24 años, viaja en una misión diplomática a París. Su objetivo oficial es felicitar a Napoleón por el nacimiento de su hijo y heredero. Los Habsburgo menosprecian al advenedizo francés. La vieja aristocracia no se inclina ante el hombre, solo ante su poderío militar. Las relaciones franco-austríacas ya son lo suficientemente complejas e incómodas. Maximiliano pretende aplacar a un temido competidor político. Monsieur Archiduc, soyez le bienvenu. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Votre Majesté, je vous remercie. El encuentro personal cambia el punto de vista de Maximiliano. Cae ante el encanto de Napoleón. Très bien. Venez. On va beaucoup à parler. Comment c'était le voyage? A Maximiliano le impresiona la delicadeza aristocrática, le inspiran la modernidad liberal y la luminosa elegancia de la corte parisina. À votre santé. Cher cousin. Deslumbrado por el glamour de la corte francesa, el archiduque continúa su viaje a Bruselas. Ostensiblemente para hacer al rey de Bélgica una visita de cortesía. Pero los Habsburgo están pensando en ir más allá de la mera amistad. La Casa de Habsburgo y la dinastía belga rara vez han ampliado sus territorios mediante conquista militar. Aunque la hija del rey solo tiene 16 años, la noticia de su belleza había llegado a Viena desde hacía tiempo. Sí, ella es preciosa, pero Maximiliano no solo se siente atraído por su encanto. Bonjour. Archiduc Ferdinand Maximilien d'Autriche. Mon cher cousin, soyez le bienvenu. Ma chère cousine, Marie-Charlotte de Belgique. Carlota es muy madura para su edad, bonita e instruida, y se siente adulada por el franco interés que muestra el joven archiduque. Maximiliano, por su parte, se apasiona por ella. J'ai entendu parler beaucoup de vous. J'espère seulement des bonnes choses. Oui, bien sûr. Vous avez des yeux incroyables. Pero no solo se trata de amor. Desde el principio está claro para la hija de un rey rico y el hermano de un emperador ilustre. Deben servir a los intereses financieros y políticos de dos familias gobernantes de Europa. Después de 6 meses de negociaciones con el emperador austríaco sobre la dote, se elabora un contrato matrimonial. Actualmente se mantiene en el archivo estatal y de la corte en Viena. El director Thomas Just explica. Siegel des belgischen Königs, dem belgischen Wappen, Leopold der König der Belgier, dann der gesamte Vertragstext. Hier ist auch die Unterschrift von Leopold. Genau, also am Ende unterschreibt der belgische König. Los libros de historia relatan una historia de amor verdadero, algo extraño entre las familias nobles. La boda en Bruselas no es espectacular. Ni la novia ni el novio están en la primera línea de futuros gobernantes de Europa. El emperador Francisco José de Austria no asiste.
Mucho antes de la boda, Maximiliano ha comenzado a hacer realidad un sueño. Sobre un promontorio rocoso cerca de Trieste, está construyendo un elegante castillo de acuerdo a su propio diseño. Hallo Charlotte, du musst gleich herkommen. Wir werden beide Fenster, das und das hier, doppelt so groß machen als geplant. Damit das Licht durchscheinen kann. Das ist schön. Kommen Sie her. Los gastos de edificación también son más altos de lo planeado. Ni siquiera la dote de Carlota es suficiente para concluir totalmente el proyecto. Riechen Sie auch mal. Riechen Sie. La tierra para el jardín se trae de Estiria y Corintia. Naturaleza y arquitectura deben estar en armonía. Las plantas de tierras lejanas se encargarán de darle un atractivo exótico. Pero la Italia de esos tiempos es todo menos un paraíso para disfrutar la frescura del verano. La cercana Lombardía es un polvorín. Como en otra parte del Imperio Austríaco, se está incrementando la oposición nacionalista hacia los Habsburgo. Los separatistas quieren una Italia propia y tienen a las masas de su lado. ¡Libertad! 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 Recién designado como gobernador de Lombardía, Maximiliano trata de encontrar una solución democrática, pero Viena reprime al pueblo con la policía y fuerza militar. Mientras Maximiliano, recién designado gobernador en Milán, busca una solución democrática, en los anales de su período de gobierno expone sus ideales liberales para disgusto de su hermano. Dass sie unterschiedliche Sichtweisen darauf gehabt haben, wie politisch in Italien zu verfahren ist eine Tatsache. Und dass es darüber auch eine Diskussion zwischen den Brüdern gegeben hat, über die unterschiedliche Auffassung, wie die Frage dort zu lösen ist auch vollkommen klar. Der Kaiser hat seine Funktion durchgesetzt und Maximilian hat sich nach Miramar zurückgezogen. La misión de Maximiliano como gobernador de Lombardía ha terminado. Después de su despido, lo único que puede hacer es soñar en su castillo de ensueño. Inspirado por los soberanos de su época, a los que admira y estudia. Espera que un día en su galería de retratos de gobernantes esté su propio retrato. En París, también un hombre sueña con el poder. Oui. La capitale du Mexique. Napoleón espera ampliar su poder en ultramar. La situación de México representa muchas ganancias. Está desgarrada por conflictos internos, está en bancarrota y tiene una gran deuda con Francia. Invasion totale. Napoleón decide invadir México. Le Mexique sera Napoleon III. Hat große Interessen in Mexiko gehabt. Einerseits die Eintreibung der Staatsschulden und auch die Stärkung der Konservativen, die im Bürgerkrieg unterlegen sind, um dort eine längerfristige Herrschaft zu etablieren. De notre avis, una carta de emperador a emperador. Napoleón le escribe a Francisco José la propuesta para instalar a un emperador, Maximiliano. Que votre illustre frère, l'archiduc Maximilien. Al principio, a Viena no le disgusta la idea. Francisco José estaría contento de ver a su hermano excesivamente liberal gobernarlo más lejos de casa, y le gusta la idea de un imperio de los Habsburgo en el cual el sol nunca se pone, como antes. Sofía, la madre de ambos hermanos, está orgullosa, pero también escéptica. El futuro, y no solo el suyo, está en ultramar. El pasado en Europa. El paso del viejo al nuevo mundo es a la vez doloroso y seductor. Una y otra vez, Maximiliano examina la oferta de Napoleón.
Napoleón espera que la enorme deuda de México se reembolse y que se le otorguen subsidios para las tropas francesas ubicadas en México. Ese es un precio exorbitante. ¿Puede confiar en el francés? ¿Por qué no envía a un gobernador francés? ¿Y los mexicanos? ¿Quieren ellos a un emperador? ¿Lo quieren a él? Napoleón presiona. Maximiliano debe tomar una decisión. Entre su posición en la Lombardía y la futura en México hay paralelismos. Sabe tan poco sobre la enorme tierra que debe gobernar. Y muchas cosas las ignora. Una vez firmado, no hay vuelta atrás. Napoleón sigue insistiendo. Envía una delegación, todos ellos representantes de la clase alta feudal de México, para ofrecer la corona a Maximiliano. Ellos son los aliados con fuertes intereses propios de la Iglesia Católica y los franceses. Llegan telegramas alarmantes. La posición de Abraham Lincoln es inequívoca. Sería una afrenta contra el gobierno de la República y no implicaría el final, sino el principio de una revolución mexicana. Es war im 19. Jahrhundert sehr üblich, dass man in neuen Ländern Herrscher aus europäischen Dynastien eingesetzt hat, die natürlich das Problem hatten, dass die Bevölkerung nicht immer auf ihrer Seite stand. Und Napoleon wusste das natürlich auch im Zusammenhang mit Mexiko und war sich der Schwierigkeit der Situation bewusst. Napoleón no menciona nada sobre las dificultades en México. Arroja el siguiente señuelo. Napoleón envía de México listas falsas de votación para aparentar que el pueblo lo quiere a él, al Habsburgo. Napoleón parece entender muy bien a Maximiliano. Él quiere ser emperador, si no electo, por lo menos deseado. En la confusión de opiniones contrarias, una sola voz se destaca, y esa voz suena fuerte. Napoleon. Magnifique. Ich glaube, man muss das Ganze so sehen, dass Maximilian auch familiär unter einem gewissen Druck gestanden ist, weil auch seine Frau Charlotte sehr daran interessiert war, näher zu einem Thron zu kommen. Und man auf der anderen Seite sagen muss, dass Kaiser Franz Josef ja schon sehr realistisch gesehen hat, mit welchen Schwierigkeiten dieses in Anführungszeichen Abenteuer in Mexiko verbunden ist. Und deswegen, ich glaube, vielfältig versucht hat, seinem Bruder davon abzuraten, es zu machen. Un imperio en ultramar. El sueño de gobernar tan cerca de alcanzar. Pero eso significa dejar su querido castillo, Miramar. Il Miramar per Massimiliano è il luogo della felicità, è il luogo dove lui ha vissuto per 3 anni e mezzo i momenti più felici della sua vita assieme a Carlotta. E per Massimiliano Miramar rappresentava il suo luogo, la sua anima, il suo luogo prediletto. Ahora Carlota tiene 23 años. Es 8 años más joven que Maximiliano, ambiciosa, optimista y llena de grandes expectativas.
Pero entonces llega de Viena un invitado, por primera y única vez. Grüß dich, Franz. Maximilian, du weißt, warum ich hier bin. Ja? Du unterschreibst jetzt den Vertrag. Francisco José deja caer una bomba. Ich kann das nicht unterschreiben. Maximilian, du unterschreibst mir jetzt den Vertrag. Wenn ich das unterschreibe, streiche ich Habsburg aus meinem Namen. Das ist mir klar. Franz, ich bitte dich. Ich bin dein Bruder. Unterschreibst mir das jetzt. Si Maximiliano acepta la corona de México, debe firmar un contrato estipulando que renuncia a reclamar cualquier derecho al trono de Austria. Maximiliano le suplica a Francisco José, pero finalmente tiene que firmar. Es haben sehr viele Leute diesen Familienpakt kritisiert, weil dadurch wurde ja sein Bruder Maximilian in der Erbfolge wirklich auf den letzten Platz nach allen männlichen Mitgliedern des Hauses Habsburg zurückgesetzt. Der Kaiser hat das Ganze aus dem Grund gemacht, weil er gesagt hat, ich meine, wenn jemand in Mexiko ist und dort Verantwortung übernimmt, etwas mit dem Thronfolger passiert und er in der Thronfolge auf dem zweiten Platz steht, wie kann er darauf reagieren und diese Verantwortung miteinander vereinbaren? Von der Seite des Kaisers absolut rationell überlegt. Für Maximilian natürlich etwas schwerer zu akzeptieren, aber er musste seine Entscheidung fällen und hat sie ja dann auch gefällt. Finalmente pone su firma en el contrato propuesto por Napoleón, el contrato de Miramar. Carlota es ahora una emperatriz y su marido es el emperador, si bien por gracia de Napoleón. En las salas de Miramar celebra y lo felicitan. Mientras Maximiliano está plagado de dudas, pospone su salida una y otra vez. Si pudiera, regresaría el tiempo. La gente de Trieste ama a Maximiliano. 14 de abril de 1864. Las multitudes se reúnen en el puerto a despedirse de él. Se dice que lloró. En México se ha estado librando una guerra civil durante años. Benito Juárez, el presidente republicano, solo conoce un objetivo: un México con un gobierno democrático e independiente. Él viene de los sectores más marginados de la sociedad, indígena y huérfano. Aprendió a leer ya hasta que era prácticamente un adolescente. Fue educado en las instituciones oaxaqueñas modernas que se hay en esa ciudad a principios del siglo XIX. ¿Sí? Él estudia leyes y al estudiar leyes se involucra, se asume los valores liberales. Los valores de libertad, los valores de igualdad, los valores de la ley como un principio fundamental para regular la vida de la sociedad. Paradójicamente, estos son valores que comparten Juárez y Maximiliano, y ambos están en contra de una iglesia políticamente poderosa. Después de décadas de guerra civil y anarquía, con 58 gobiernos en tan solo 40 años, Maximiliano sueña con una constitución, en una monarquía ilustrada y con que los representantes del pueblo se sienten en el Parlamento. Incluso antes de su llegada a México, Maximiliano envía una oferta a Juárez, una posición como ministro en su futuro gobierno. ¿Quiere que yo trabaje en su gabinete, siendo yo el presidente legítimo de México? Eso es absurdo. Frente a esta realidad, casi igual de absurdo parece lo que mantiene ocupado al emperador, que cada vez está más cerca.
Con gran entusiasmo pasa su tiempo dibujando los diseños de su futura guardia. Sueña con una especie de Schönbrunn mexicano, el Palacio de Viena de su juventud. Durante el viaje también redacta una constitución. Carlota debe haber pensado en Sisi, la glamorosa esposa de su cuñado Francisco José. Ahora está al mismo nivel de su cuñada. Muy pronto, los súbditos mexicanos agradecidos le rendirán un homenaje a ella y a su marido, como los austríacos al matrimonio imperial. Después de 6 semanas en el mar, desembarcan. Veracruz. A donde quiera que mira, encuentra paredes desmoronándose y en ruinas. En lugar de las masas jubilosas. El emperador manda repartir fotos de él y de su esposa. El nuevo medio de la fotografía debe traerles el entusiasmo del pueblo. El viaje continúa hacia la Ciudad de México. México, paisajes majestuosos a donde quiera que se mira, impresionantes para alguien que ama la belleza. Pero la capital es un eco de antigua gloria. El palacio de gobierno es una ruina. Huyendo de las chinches en la cama, el emperador pasa sin dormir su primera noche en una vieja mesa de billar. La amarga realidad no se puede negar más. Casi no hay carreteras, solo 30 kilómetros de vías férreas. Pero el país está en guerra. El control francés representa menos de la tercera parte de México. El resto está en manos de los republicanos, encabezados por el luchador de la libertad, Juárez. Maximiliano llega a un país que está dividido por una parte, pero por otra parte está ocupado por unas fuerzas de ocupación extranjeras. Fuerzas de ocupación a las cuales les costó mucho trabajo lograr controlar ciertos espacios del país. Pero al menos hay un palacio residencial, el viejo Palacio de Chapultepec, construido hace 80 años por el virrey, en el tiempo en que los Borbones gobernaban en España y sus colonias. Maximiliano creía que desde ahí llevaría a la gente a la paz y a la prosperidad, y que conseguiría grandes cosas y contribuiría a crear un mundo cada vez mejor. Y pensaba entonces que no tomaría mucho tiempo para que la gente reconociera su buena voluntad y apreciara las bendiciones de su gobierno. Wie Maximilian nach Mexiko gekommen ist, hat leider sehr viel Falschinformation erhalten über die Situation, wie sie in Mexiko sich dargestellt hat. Er hat Informationen bekommen, die nicht auf der Wahrheit beruht haben. Aber als er in Mexiko angekommen ist, war ja auch eine seiner ersten Aufgaben, das Land kennenzulernen. Er hat aktiv Mexiko in alle Richtungen bereist und versucht, so viele Informationen zu sammeln wie möglich, um dann seine Reformen umzusetzen. A menudo a caballo y luciendo un sombrero, Maximiliano explora el campo para darse una idea propia, a veces incluso de incógnito. Entretanto ha comprendido que Napoleón lo engañó. Maximiliano quiere movilizar algo en este país. Redacta leyes laborales para proteger a los indígenas explotados.
Carlota planea construir escuelas y hospitales. En ausencia de Maximiliano, ella se encarga de la administración y discute con los ministros a su propio modo. La emperatriz convoca a 2 ministros para encargarles la construcción de un hospital. Alors, vous savez que l'impérateur, mon mari, est en voyage. Oui, d'accord. Il faut financer et construire l'hôpital. No hay dinero. ¿No? No le interesa escuchar las objeciones financieras. Aucun débat. Vamos, señores. El destino de los indígenas que trabajan en los campos y en las minas nunca le ha interesado a los poderosos de México. Desde la conquista española, los indígenas son peones y los europeos beneficiarios. Maximiliano quiere cambiar esto, pero la mayor parte de los indígenas no puede leer sus decretos. Pero bueno, muchas de estas leyes que él decreta quedan en el papel, no hay tiempo para que las pudiera llevar a cabo, pero ahí están, y gobiernos posteriores los tuvieron que retomar, como el de la educación, y empezar a implementarlos para que la educación sea laica y gratuita. Pero esto se contrapone a los intereses de aquellos que han traído a Maximiliano a México, terratenientes y propietarios de minas, y sobre todo el clero. Maximiliano está atrapado en una alianza profana. Su negativa a dar la espalda a la reforma agraria de Juárez lo vuelve enemigo de la Iglesia. Además, se encuentra dividido entre el compromiso social y gubernamental. Apenas puede controlar su entusiasmo por los costosos y prestigiosos proyectos. La dorada carroza ceremonial no es más que una bagatela. Un año y medio después de la llegada de Maximiliano, la crisis política y financiera se está agudizando. Cada vez con más frecuencia, la ocupación se pone a la defensiva. Ayudados por los Estados Unidos, los republicanos reconquistan su territorio paso a paso, castigando hasta el más mínimo apoyo a los simpatizantes del imperio. Presionado por los generales de Napoleón, el emperador que pusieron como títere reacciona como su hermano hubiera reaccionado, con un decreto autoritario. Para contraatacar, todo simpatizante de los republicanos es perseguido sin piedad. Fusilamientos sin veredictos del juzgado están ahora a la orden del día. ¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Juárez! ¡Fuego! En el palacio residencial no se escuchan los pelotones de fusilamiento y el estruendo de los cañones en el frente. En la capital baila lo mejor de la sociedad mexicana. Sin embargo, en el país dividido, estos son solo los ricos y los invasores. Chapultepec se ha convertido en el Schönbrunn mexicano. En cada una de las galas de Maximiliano se escucha su canción favorita, La Paloma. Las tropas que vuelven a Europa harán de esta melodía un éxito mundial. Maximilian hat bestimmt versucht, das Leben, was als Jugendlicher in Schönbrunn oder in der Hofburg erlebt hat, in Mexiko ein wenig zu kopieren und sich dort einen Hof aufzubauen.
Mientras tanto, el presidente Juárez crea no una corte, sino un ejército. ¿Qué pensaba Juárez acerca de Maximiliano? Pensaba que era un invasor. Esa era principal y fundamentalmente su manera de entenderlo. No podía verlo como el representante de un sector de la sociedad mexicana, no podía verlo como alguien que tuviera una fuerza propia y algo que decir en la conformación de la sociedad mexicana. Los invasores tienen poco que oponer a la determinación de los republicanos, no en lo moral ni en lo militar. Primavera de 1865. Los republicanos se enfrentan en escaramuzas a las tropas imperiales en muchos frentes del país. Para Napoleón, la guerra es un pozo sin fondo. J'en veux plus de morts. C'est fini. Ahora Napoleón quiere solo una cosa: salir de México. Maximiliano debe abdicar inmediatamente. Immédiatement. Abdicar, una palabra que golpea como un rayo. Nichts. Ja, und das Wien? Wollen wir keine Hilfe erwarten? Ich sag dir eins. Tu ne dois pas démissionner. D'accord? Abdicar, nunca. Allez! La emperatriz está perdiendo contacto con la realidad y Maximiliano tiene su propia forma de negarla. Refugiado en su pequeña hacienda que los locales llaman burlonamente la Casa del Olvido, Maximiliano busca consuelo en los brazos de su amante indígena, la hija del jardinero. No está en posición de tomar una decisión. Tanto más decidida actúa Carlota. Empaca las maletas. No para darse por vencida, al contrario, se apresura a Francia para negociar directamente con Napoleón y el Papa. Y deja una carta para su marido. Abdicar. Eso solo le está permitido a un anciano o a un demente, escribe en su carta de despedida, no a un príncipe de 34 años lleno de fuerza vital y esperanzas para el futuro. Incluso sus propias esperanzas para el futuro se esfumarían. Maximiliano pierde el juego o tiene que rendirse. Un mes después, en París. Napoleón ha permanecido indiferente. La desesperación la lleva a perder la razón. Deuda pública aplastante. El enemigo está avanzando apoyado por Estados Unidos, abandonado por su país protector. Solo, sin su esposa para apoyarle, Maximiliano está al borde del colapso. Orizaba, cerca de la costa. Maximiliano ha huido de la capital a este lugar. Mientras las batallas se han desencadenado en todo el país, él trata de negociar en vano. Vacila entre aguantar o huir a Europa y le escribe un telegrama a su madre. Das Telegramm von Maximilian an seine Mutter. Und aus dem geht hervor, dass er eigentlich schon auf der Rückreise nach Europa gewesen ist. Er hat aber dann diese Rückreise nie angetreten. Just embarked for Europe. Ein rührender Abschied von Mexiko. En ese momento Cedice recibió una carta de su madre, apelando a su honor y exhortándolo a que se quedara en México. El emperador decreta:
Las armas no deberían decidir ni la futura administración del Estado ni su destino, sino una Asamblea Nacional. A la espera de una respuesta, Maximiliano pasó el tiempo estudiando a las mariposas, según la prensa republicana, que además de las batallas de armas, también ha lanzado una guerra de propaganda. Yo creo que, bueno, pues la historia, como se dice, la escriben los vencedores y el gobierno del presidente Benito Juárez fue el vencedor. Y por lo tanto, digamos, se ninguneó de alguna manera el gobierno de Maximiliano, siempre, digamos, acusándolo de iluso, de ingenuo, de que no hizo nada, que simplemente vino a México a cazar mariposas, pero eso es la historia oficial. Juárez apodó a Maximiliano el Gran Soñador, pero al mismo tiempo un agresor colonialista. La agresión anterior de los colonialistas contra su gente es para él imperdonable. Cada vez más mexicanos mueren en el campo de batalla. Tantos muertos pesarán mucho en el veredicto de Maximiliano. Para los conservadores, fieles al emperador, son estas solo batallas de retirada. Querétaro es una de las últimas ciudades aún leales al emperador. El resto de las tropas de Maximiliano se han atrincherado aquí, ante los avances de los republicanos. Un monasterio se ha convertido en la sede de un gobierno que ya no gobierna más. El último alojamiento imperial de Maximiliano, una celda monástica vacía. Se podría fugar, pero se queda. Maximilian hatte ein großes Verantwortungsbewusstsein, aber er hatte natürlich auch die Marine mit aufgebaut und er hatte wahrscheinlich nach Mexiko auch die Mentalität eines Kapitäns mitgenommen, der das Schiff nicht verlässt, wenn es in Seenot kommt und auch nicht, wenn es untergeht. Abril de 1867. El último bastión del emperador es rodeado. Sus tropas hacen un último intento por salir, pero es demasiado tarde. Con sus soldados, Maximiliano está de pie en la línea de fuego. Quizás buscó aquí la muerte. Después de la traición de uno de sus generales mexicanos, los sitiadores entran a la ciudad a través de una abertura en la muralla. Querétaro cae el 15 de mayo de 1867. Maximiliano entrega su espada a Escobedo, el general republicano, un último gesto de caballerosidad. Maximiliano representó un momento muy difícil en la historia de México. A final de cuentas, su figura sirvió para prolongar una guerra civil durante unos 7 u 8 años más. Insisto, guerra en la cual hubo muertes y desolación. Entonces, la manera de entender a Maximiliano por parte de muchos mexicanos es justamente esa. El último acto del drama trágico se desarrolla en el Teatro de Querétaro. Maximiliano de Habsburgo, que se hizo llamar el Emperador de México, y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía son procesados. La ley en la que se basa el tribunal militar dicta la pena de muerte para todo simpatizante de la intervención francesa. Maximiliano está enfermo y se ahorra el humillante espectáculo.
La sentencia: ejecución por pelotón de fusilamiento. Apelaciones diplomáticas retrasan la ejecución unos días. Maximiliano está tranquilo. Pide que manden a tiradores buenos para asegurar una muerte rápida. Un Habsburgo no se debe retorcer al pelear contra la muerte. El escuadrón debe apuntar a su corazón, no a la cabeza, para que su madre pueda reconocer el cadáver. Los pañuelos sobre el corazón deben absorber la sangre. Su cadáver no debe ser una imagen de horror. Le han dicho que Carlota ha muerto. Quiere ser enterrado con ella. Su anillo y su rosario son para su madre. Empieza a amanecer. Gracias. El honor es suyo. Gracias. ¡Atención, pelotón! Voy a morir por una causa justa. ¡Preparen! Por la independencia y libertad de México. ¡Apunten! Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Fuego! ¡Viva México! El sitio de ejecución pronto se convierte en un monumento conmemorativo. Francisco José quiso ayudar a su hermano enviando tropas, pero fracasa ante la negativa de Estados Unidos. Mientras el emperador estaba vivo, Juárez rechazó cualquier encuentro personal con su enemigo. Su único comentario: me lo había imaginado más alto. La muerte de Maximiliano es seguida por 50 años de paz, libertad e independencia. Un poco después, Edouard Manet pinta el fusilamiento del emperador Maximiliano de México. Los uniformes mexicanos tienen un aspecto francés, y el oficial en el fondo se parece a Napoleón III. 7 meses después de la ejecución, el 17 de enero de 1868, el cuerpo de Maximiliano llega a Viena. Al día siguiente, el emperador Francisco José
hace enterrar a su hermano en la cripta de los capuchinos. Er war jemand, der unglaublich ambitioniert war, der sich bemüht hat, sehr viel Positives zu tun, aber der leider sich zu einer tragischen Gestalt entwickelt hat, weil er ja, die falschen Unterstützer und die falschen Freunde zuerst gesucht, gefunden und dann die Konsequenzen tragen musste. Carlota, que ha sucumbido a la locura, ya no se recuperó. Mentalmente obnubilada, morirá 60 años después. Trieste le erigió un monumento a Maximiliano. La mirada hacia el mar del Golfo de Trieste, hacia Miramar, donde comenzó el sueño de poder.